Pues Nehemías capítulo 4, versículo 15. Dice así: Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Ya llevamos ahí meses estudiando, ¿no?, el libro de Nehemías. Y el libro viene contándonos la historia de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Si has llegado hoy y estás ahí un poco desubicado, estamos hablando de eso. Un muro que estaba completamente olvidado. Un pueblo que vivía allí y estaba acostumbrado a no tener ni protección ni justicia en la ciudad, porque el muro y las puertas proveían protección y justicia. Dios llama a Nehemías, que estaba allí lejos en Susa, para venir y liderar la reconstrucción. Y no solamente pone en el corazón de Nehemías el deseo, sino que hemos visto que la buena mano del Señor le guiaba, le bendecía con las cartas del rey, con los materiales, toda la madera para la reconstrucción. Y cuando llegó a Jerusalén, incluso Dios le bendijo con el apoyo del pueblo que vivía allí. Pero lo que también hemos visto es que a cada paso que el pueblo daba, crecía la oposición del enemigo. Incluso en los versículos anteriores, principalmente allí en los versículos 13 y 14, vemos que la obra tuvo que parar y el pueblo fue organizado por familias para defender la ciudad. Una pausa no porque tenían pereza ni nada de eso. Una pausa estratégica. No desistían de la obra, sino que estaban enfocando la atención en lo que era más importante. Pero vimos también que con tanta oposición, con tanto trabajo, el pueblo empezó a quedarse desanimado. La melodía que cantaban en sus días nos enseñan ahí un poco de su situación. Ahí en el versículo 10 del capítulo 4 pone la melodía. ¿Qué dice? Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. El escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Qué melodía más triste. El liderazgo de Nehemías ahora mismo estaba sufriendo una crisis. Pero la pausa de la obra también les daba la oportunidad de enfocarse en lo que deberían
y sabemos que lo que deberían enfocarse era en su Dios, que dice los versículos anteriores, el Dios grande y temible. Acordarse de Dios y pelear por sus familias, es las palabras que pone ahí Nehemías. Y eso fue lo que pasó justo antes de los versículos que hemos leído hoy. Pero ahora la misma fórmula se repite. Aparece una y otra vez. Y oyeron los enemigos lo que estábamos haciendo. Pero el pueblo de Dios actuó, los enemigos escucharon, pero ahora hay algo de diferente en la reacción de los enemigos. Aunque los enemigos hayan escuchado lo que el pueblo estaba haciendo, ahora no hicieron nada. Nada. No hay una sola palabra. No hay una burla, como ya hemos visto, que se burlaban de ellos. No hay ninguna actitud de ataque. Por eso lo que primero vamos a ver en esta mañana es que Dios actúa también en el enemigo. Dios actúa en el enemigo. Y hay muchos ejemplos bíblicos de Dios trayendo confusión, Dios enviando ángeles para pelear, catástrofes naturales para destruir los enemigos. Pero hay una situación del pasado, dentro de la historia de los reyes, aquí antes de la reconstrucción, antes del cautiverio, que habla del rey Josafat. Supongo que algunos de vosotros ya habéis escuchado este nombre. Rey de Judá, y que tiene mucha similitud con la historia de Nehemías. En aquel entonces, en la historia del rey Josafat, moabitas, amonitas y pueblos vecinos se juntaron para pelear contra Judá. Algunos vinieron y le avisaron. ¿Qué hizo Josafat, el rey de Judá? Oró, proclamó ayuno en toda la tierra y el pueblo empezó a buscar al Señor. Y hay una oración que tenemos que leer, que está ahí en el segundo libro de las Crónicas, si podéis abrir. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Es una oración muy parecida a la oración de Nehemías, pidiendo justicia. Dice así: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Si seguimos ahí el versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, mira, las palabras del profeta, versículo 15, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Esa fue la palabra del profeta allí delante del rey. Y sabemos que en esta situación, el rey Josafat, cuando estaba allí pasando por eso, Dios hizo que el enemigo se destruyese entre sí.
Y cuando el pueblo de Dios llegó, ya estaban todos muertos. Pero os llamo la atención a la oración delante de la dificultad. Ellos tenían fe de que Dios estaba delante de ellos en la batalla. Y también hay una acción de Dios en el enemigo. Y hay un proverbio también que nos ayuda a comprender un poco esa actitud del pueblo delante de esa confianza que tenemos en Dios, que está en Proverbios 21:31, que dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. O sea, estaban listos para la batalla, se pusieron de guardia, pero creyendo que era Dios quien les defendía. Esa confianza relacionada con la acción de Dios, desbaratando, que es la palabra que utiliza aquí, ¿no? Desbaratando al enemigo, es lo que vemos también en este punto de la historia de Nehemías. La obra estaba totalmente paralizada. El pueblo dividido por familias, con sus espadas, lanzas y con sus arcos. Ellos, en esta situación, se acordaron del Señor, grande y temible. Y Dios lo que hizo fue desorganizar el consejo de los enemigos. Mis hermanos, nuestro Dios es poderoso para darnos la victoria, incluso cuando no tenemos que pelear. Él escucha el clamor de su pueblo y nos dice que la victoria es suya. ¿No es maravilloso reconocer esa verdad? Él es el que lucha nuestras batallas, fortalece nuestros brazos, pero también actúa deshaciendo la estrategia del enemigo. Ahora, cuando reconocemos eso en nuestra vida, seguramente esa verdad nos trae mucho ánimo. La victoria delante del enemigo viene del Señor. Si estás luchando en tu vida en contra de un pecado, sepas que Dios es el que te dará la victoria. Si tienes ahí un problema en tu familia, problemas que a veces reconocemos que son mucho más grandes que nuestras propias fuerzas, hermano, preséntalo delante de Dios y es Él que luchará por ti. Eso tenemos que darnos cuenta. Y yo comprendo que es muy animador cuando escuchamos por ahí historias de superación, historias de autoayuda. Alguien diciéndote que tienes el poder, ¿no?, dentro de ti, que puedes, que eres capaz de hacerlo. Lo que pasa es que nosotros, creyentes, sabemos que aunque Dios nos dé, de hecho, mucha capacidad para seguir adelante, la victoria siempre viene de Él, de Él. Reconocer eso nos ayuda a comprender sus propósitos para nosotros. Ahora, cuando vemos historias como esa, de que el pueblo oró y Dios actuó y ellos no hicieron nada, podemos pensar de una manera un poco limitada que Dios solo actúa cuando su pueblo cree y se lo pide. Y eso no es verdad. No es verdad. Vemos a Dios también actuar sin que nadie se lo pida. Nadie. Incluso sabemos que Él actúa y muchas veces no somos conscientes todavía del peligro. Él obra de maneras que no comprendemos, no controlamos. Dios puede obrar sin que haya la participación del hombre, sin que uno siquiera llegue a clamar, a pedir. Sabemos que a veces Dios vence batallas sin que su pueblo dé un solo disparo. ¿Qué fue lo que pasó aquí con Nehemías y ese pueblo? El pueblo se organizó para una batalla, pero Dios actuó en el enemigo y le confundió sus planes. Así que mucho cuidado, porque el poder sigue estando en Dios,
y no en tu intercesión poderosa. Dios tiene el poder. Sí debemos clamar, pero debemos clamar reconociendo que es Él que tiene todo el poder. Porque los únicos planes que sabemos que nunca serán frustrados son los de Dios. Pero es verdad también que a veces nos centramos tanto en Dios, y principalmente nosotros, ¿no?, que tenemos esa fe reformada, que buscamos, que intentamos, y de hecho debemos hacerlo, reconocer que todo está allí. Pero a veces estamos tan centrados en ese poder sorprendente que podemos pensar, hombre, si Dios puede hacer todas las cosas, pues, ¿qué es lo que yo debo hacer entonces? ¿Si es el que hace todo? Uno puede pensar incluso que hacer algo para Dios es no creer que Él siempre cumple sus planes. Hay gente que piensa así. Yo no puedo hacer nada por Dios porque Dios hace todas las cosas. Hay creyentes que por creer que Dios tiene promesas para su familia, por ejemplo, para sus hijos, no les predica la palabra. No les da un buen testimonio. No tienen tiempo de estudio de la Biblia en familia. ¿Y sabe lo que dicen? Dios tiene una alianza con su pueblo. Así que mis hijos forman parte de esa alianza y ya está. Eso es un error. Hay otros que dicen que Dios es el autor del matrimonio. Que el matrimonio es para toda la vida. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora, creen que porque Dios es el autor, pues no hay por qué gastar tiempo desarrollando las características de la unión entre Cristo y la iglesia dentro del matrimonio. Porque creen que Dios lo hará. Y os digo eso porque a veces nos centramos tanto en lo que Dios puede que nos olvidamos de lo que nosotros debemos hacer. Y os digo eso porque ahora vamos a ver lo que hizo el pueblo en esta situación. A veces nos confundimos y pensamos que Dios es tan poderoso que yo no debo hacer nada. Pero hay una pregunta importante. Este pueblo, aquí de la historia de Nehemías, ¿ellos creían que era Dios quien había desbaratado el consejo de los enemigos? ¿Creían? Sí, sí. Es lo que pone ahí el versículo 15. Otra pregunta importante. ¿Ellos sabían que era Dios quien pelearía por ellos? ¿Sabían? Sí. Es lo que pone al final del versículo 20. O sea, ellos creían que era Dios y sabían que Dios pelearía por ellos. Así que no podemos dejar de comprender lo que ellos creían. Eso es lo que creían. No cabía dudas de que para ellos era el Señor que iba a hacer la obra. Pero lo que es más sorprendente es que ellos no se quedaron allí de brazos cruzados, sentados, esperando que Dios hiciese todo. Aunque creían que Dios lo haría, se levantaron y empezaron a trabajar. Y es importante esa transición entre la soberanía de Dios, lo que Dios hace, Dios es poderoso, y lo que el hombre tiene que hacer. Es importante que estemos muy atentos a lo que nos enseña el texto. Ahora vamos a ver que el pueblo que confiaba en Dios para pelear por ellos, decidió volver a la reconstrucción del muro, pero ahora cambiando completamente la estrategia y preocupándose de mantener la protección de la ciudad. Si ya hemos visto hasta aquí que Dios actúa, incluso en el enemigo, ahora vamos a ver que el pueblo que cree también actúa. Por eso el título del sermón, para aquellos que suelen apuntar el título de hoy, es Porque creo, actúo. ¿Por qué creo, actúo? La reconstrucción, como vemos aquí en este punto, fue retomada.
la reconstrucción de los muros de Jerusalén, que es lo que estamos viendo en la historia de Nehemías. Cada uno volvió a su tarea. Y los niños allí tenéis un dibujo. Y en el dibujo hay hombres trabajando en la obra. Pero si nos fijamos bien, estos hombres llevan una espada o un cuchillo, por lo menos ahí al lado. Que está muy pequeñito, ¿no? Eso es lo que está ahí al lado. Los que están construyendo llevan una espada en el costado. Y hay gente que se queda ahí de guardia. Eso es lo que vemos en el dibujo de los niños que están ahí pintando, ¿no? Coloreando. El pueblo reconoce la protección de Dios, pero también asume la responsabilidad en el proceso. Lo que pasó después de una amenaza real con la que sufrieron allí, ahora la tarea se quedó completamente adaptada a la nueva situación. Antes, como hemos visto, estaban todos involucrados en la reconstrucción. Ahora vemos que hay un grupo de hombres que se quedaron trabajando exclusivamente en la defensa. Ojo, Nehemías tenía una profunda confianza en Dios, pero al mismo tiempo fue cuidadoso al tomar todas las precauciones que la situación requería. Y desde ese punto de la historia hasta el final de la reconstrucción, la forma de trabajo será la misma. Los que transportaban materiales podían llevar un arma en una mano, pero aquellos que construían necesitaban ambas manos libres, por lo que llevaban una espada al costado. Y hay otra función que aparece ahí en la reconstrucción ahora, que es el trompetero, el que avisa a los demás del peligro. Y el versículo 20 sugiere que además del trompetero que andaba con Nehemías, había otros con trompetas en diferentes partes del muro. Y ya hemos visto en los textos anteriores, pero si os acordáis de la semana pasada, cité una frase de Oliver Cromwell que dice: debemos confiar en Dios y mantener la pólvora seca. Confiar en Dios y mantener la pólvora seca. Pero vamos a aprovechar para extraer de estos versículos algunos detalles de las actitudes del pueblo delante de esa nueva situación. Estaban bajo amenaza de una invasión, que podía ser de cualquier lado. Si os acordáis, habían enemigos por todas partes. Ahora, ¿cómo debe actuar uno que cree en Dios? Cree que es Dios que le da la victoria, pero está delante de una amenaza. ¿Cómo debemos actuar? Y dentro de esa segunda parte, que habla de la actitud del pueblo que cree, vamos a sacar del texto características de la reacción que tuvieron allí y ver de qué manera podemos aplicarlas en nuestra vida hoy en día. Y la primera característica que vamos a ver es el estado de alerta. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fue lo que hicieron. Trabajaban de día y eran centinelas por la noche. El versículo 23 dice que ni Nehemías, ni sus hombres, ni los que estaban de guardia se quitaban la ropa. No se quitaban la ropa, sino solamente para bañarse. Y yo sé que tenemos diferentes versiones, traducciones de las escrituras aquí. Y hay un comentario pequeño. La última frase de ese versículo, la traducción literal, para nosotros no tiene mucho sentido. A lo mejor para ellos sí, para nosotros no. Entonces, dentro de las diferentes versiones, hay traducciones diferentes, ¿no? Pero el sentido es siempre lo mismo. Lo que quiere decir que estaban siempre alertas. O sea, se acercaban
al agua solo para bañarse, y se quitaban la ropa y el arma, pero enseguida se ponían otra vez. Ahora, si nosotros sabemos que el enemigo está alrededor buscando medios para entrar, el pueblo de Dios debe estar velando siempre para que eso no pase. Si aplicamos eso a nuestro contexto, Jesús nos dijo que debemos velar y orar siempre para que no entremos en tentación, en situación de peligro. ¿Y qué dice el texto? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Eso quiere decir que debemos estar siempre alertas, pues hay trampas del enemigo. Incluso están nuestros propios deseos de nuestra carne. Está el mundo que lo que quiere es ofrecer medios para satisfacer nuestra carne, que es débil. Por eso la alerta debe ser constante. ¿Por qué os digo eso? Porque hay creyentes que viven como si no hubiese ninguna amenaza alrededor. Y por eso caen una y otra vez en la misma trampa. Hay gente que viene a la iglesia, a veces lee la Biblia, pero aún no se ha enterado que nosotros somos el pueblo de Dios, pero el mundo está bajo el maligno. Hay creyentes que no se han enterado de esas verdades. No podemos vivir sin darnos cuenta de que hay una guerra espiritual, que es lo que estaba diciendo ahora Nancy, de las peticiones de esta gente, de los misioneros. Porque si vivimos de esa manera, eso quiere decir que estamos más cegados por el mundo que conscientes de la situación espiritual que hay. Y el apóstol Pablo nos exhorta a que nos vistamos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y cuándo? ¿Cuándo Él está buscando hacernos daño? ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Y por eso hay otra característica, la segunda, que es esa alerta del pueblo es intenso. Entonces la segunda característica es la intensidad. Dice ahí el texto, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. De día en la obra, de noche, de centinela. Nehemías y los guardas no se quitaban las ropas. Estaban siempre alertas. Y aquí cuando pienso en nuestros tiempos veo otra limitación que sufrimos. Hoy en día la búsqueda por satisfacernos es tan grande, que nos tiramos horas haciendo lo que nos apetece. Horas. Viendo vídeos en las redes sociales, juegos, diversión. Pero cuando el tema es la armadura espiritual, como muchos no las ponemos incluso cuando venimos a la iglesia, o entonces cuando vamos de paseo con la iglesia como fuimos ayer, vamos, ¿no?, con la armadura de creyente. O en el campamento también utilizamos ahí nuestra armadura de creyente, nuestra posición de creyente. Pero hay gente que sale por la puerta y la quita. Es sorprendente. Así que ya puede irse de aquí hasta su casa muy cómodo, pecando, sin más, sin preocupación. Y a veces pienso que la preocupación con esa guerra espiritual parece como uno que se mete a jugar la Play. Y mientras jugamos, tenemos el enemigo, pegamos tiros y tal, pero cuando apagamos la Play, parece que no hace falta preocuparnos con el enemigo. ¿Por qué? Porque sigue allí en el videojuego, ¿no? No sale a la vida real.
Y si empezamos a hablar de las partes de esa armadura, como dice ahí en Efesios 6, sería más o menos así. No sé si os acordáis. Ahí dice el cinturón de la verdad. Ahora, ¿para qué utilizamos la verdad? La utilizamos cuando merece la pena. La coraza de la justicia. Pues la justicia cuando me beneficia a mí. El calzado del Evangelio. Cuando estoy con los creyentes, como ayer que estuvimos juntos. El escudo de la fe. Ese pesa muchísimo, ¿no? Llevarlo es tan difícil. Así que lo utilizo solamente cuando pido algo, cuando oro por alguna bendición. El yelmo de la salvación. No, eso es algo del futuro. No lo meto ahora, porque salvación es cosa para el futuro. Y la espada del Espíritu, que es la palabra, pues la pobrecita se queda ahí en las baldas, en la estantería de nuestra casa, o entonces en el maletero de nuestro coche para que no nos moleste y podamos incluso dar un paseo el domingo con ella. Mis hermanos, no debería ser de esa manera. Cuando reconocemos que el enemigo está allí en la puerta, buscando oportunidades para devorarnos, deberíamos estar siempre alertas. La intensidad, entonces, de la vida cristiana influye en la cantidad de veces que somos alcanzados por estos dardos de fuego del enemigo. Ahora, si nuestro estado no es de alerta, pestañeamos y somos pillados por el enemigo en cada esquina. Y esa dedicación, esa intensidad en las tareas espirituales nos enseña aquí un detalle. Debe salir del liderazgo. Imaginaos, allí Nehemías, delante de un pueblo, diciendo que ellos deberían estar alertas y tumbarse en su sillón y tirarse allí todo el día tumbado en el sillón. ¿Cómo esperar una dedicación del pueblo si Nehemías tuviese una rutina tranquila, despreocupada, sin esforzarse? Y lo que vemos en nuestros días, ¿sabe lo que es? Incluso es curioso, ¿no? Ver que hay padres de familia que quieren ver mejores actitudes en los hijos, pero no cambian la suya. ¿Cómo puede ser? ¿Quieren hijos menos egoístas? Sí, pero no actúan en contra de su propio egoísmo. Se quejan de los hijos porque son agresivos al hablar, pero pierde el control una y otra vez. Mi hermano, eres líder de tu casa. Si quieres liderar tu casa hacia Dios, busca a Dios primero. No hay autoridad en un liderazgo que exige algo que él mismo no cumple. Pero esas son las dos características. Está también aquí la tercera, que habla de la alarma. Dijo Nehemías que había uno que tocaba la trompeta y que estaba junto a él. Y un poco más adelante, como hemos dicho, dijo que el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuniros ahí. Cuando habla de eso, nos da la sensación de que por la extensión de la muralla había más trompetas a lo largo de todo el tramo, ¿no?, de la reconstrucción. ¿Qué deberían hacer? Cuando uno oyese el sonido de la trompeta, deberían acudir a la zona para fortalecer la protección. O sea, cada uno trabajaba y cuidaba de su parte del muro, pero todos se quedaban pendientes de todos. Era así que funcionaba. Es como si mi parte de la obra tuviese bajo ataque. Si eso pasase, yo allí tenía la oportunidad de avisar a los demás y recibir apoyo en la defensa de estos ataques.
Y eso también es algo muy difícil hoy en día, porque el orgullo que hay dentro de nosotros es tan grande, que cuando pasa algo complicado, difícil en nuestra vida, o con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, o en el trabajo, lo que hacemos es intentar esconder, esconder de los demás para que nadie sepa el ataque que sufre uno, ¿no? Ni mucho menos los daños causados. O sea, delante de los demás aparecemos estupendos, estupendos. Pero cuando algo nos molesta, pues ahí ya no queremos que nadie nos mire en la intimidad, ¿no? En los problemas que están allí dentro. Aquí no, aquí el pueblo tocaba la trompeta para recibir ayuda, aunque el punto débil de la muralla fuese justo donde uno estaba, porque esa sería la razón, ¿no?, de tocar la trompeta. Pero lo más importante no era eso. Lo más importante era el cuidado del todo el pueblo y no la vergüenza en reconocer que no puede defender su parte del muro solo. Mi hermano, mi hermana, debemos aprender a llamar, a pedir ayuda, a gritar por socorro cuando el enemigo nos ataca a nosotros. Todo el pueblo de Dios tiene que aprender a ayudar también, a desplazar las fuerzas para apoyar el punto dentro del cuerpo que está más débil, que necesita más. Y esa es la tercera característica que encontramos aquí. La cuarta y última es, y no podemos dejar esa de lado, que es el compromiso. El compromiso. Ahí en el versículo 22 dice: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. ¿Por qué dice eso? Porque sabemos que algunos vivían fuera de los muros. Pero la petición de Nehemías es para que permaneciesen dentro, que estuviesen siempre a disposición, hablando del compromiso, ¿no? Habla de poder contar con el apoyo del otro. Y mi pastor me decía algo curioso. Me decía que el creyente que no trabaja, da trabajo. El creyente que no trabaja, da trabajo. Si uno no tiene compromiso con lo que están, pues entonces, ¿por qué está? ¿Está simplemente por un interés personal? ¿Porque le conviene? O algo parecido a eso, ¿no? Pero cuando uno tiene compromiso con lo que están, su presencia bendice a los demás. Bendice a los demás. Y es así que debería funcionar la membresía de la iglesia. Si estoy de paso, o si estoy cuando a mí me apetece estar, si estoy porque a mí me conviene, pues no hace falta, ¿no?, que sea miembro, que involucre completamente en una iglesia. ¿Por qué? Porque puedo asistir a reuniones, puedo participar de las actividades, puedo ir a los paseos, puedo hacer todo, venir a la comida, pero cuando a mí no me viene bien participar, pues dejo de hacerlo y ya está. Así no tengo compromiso. Y es curioso ver que la iglesia es un buen termómetro del compromiso con las demás cosas. Si no hay compromiso aquí, si eres creyente y no tienes compromiso con tu congregación, difícilmente habrá también compromiso dentro de la familia o incluso en el trabajo. No sé si os acordáis, el capítulo 3 de Nehemías, si volvemos allí, hay una lista gigante de nombres. Nombres de personas que estaban participando en la construcción, ¿verdad? Pues allí estaban nombrados cada uno de los que formaban parte de esa construcción. Pues ese es un tema que vamos a hablar un poco más adelante también, porque si miramos el capítulo 7 de Nehemías, vamos a ver que hay una lista gigante también. Y esta es la lista de los nombres de aquellos que han sido empadronados en la ciudad. ¿Por qué?
porque se necesitaba saber los que están de paso y cuáles son los que están porque forman parte. Eso es importante. Ahora, si damos la vuelta y vamos al capítulo 10, igual, aparece otra lista. Ahora, esa lista son de aquellos que prometieron guardar la ley de Dios. Estos que llevan el nombre aquí, firmaron un compromiso. Y en una guerra es igual. Imaginaos, si estoy aquí con mi lanza, con mi escudo, y al lado hay uno que si llueve no sale de su tienda para pelear conmigo, ¿qué voy a hacer? Si miro al lado no puedo contar con la persona que está. ¿Cómo voy a pelear si no puedo contar con el escudo del soldado que está a mi lado? En una iglesia local pasa lo mismo, porque ella se constituye de creyentes que tienen un compromiso uno con el otro. Y así podemos concluir todo lo que hemos visto hoy, recordando primero que Dios influye incluso en el enemigo, que la victoria es suya, que avanzamos porque Dios peleará por nosotros. Pero este Dios, como hemos leído en Filipenses, Él produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea, Él puede todas las cosas. Y porque creemos que Él puede todo, yo hago todo por Él. ¿Tiene sentido? Yo creo que Él puede todas las cosas. Y por eso yo hago todo por Él. Mis actitudes al final revelan mi fe, revelan lo que creo. Y saber que Él cumplirá sus planes es importante. Pero actuar para formar parte de sus planes, lo que nos hace es experimentar sus favores en nuestra propia piel. Dios tiene todo el poder para levantar muros. Sabemos de eso. Si os acordáis, Él levantó muros de agua en el Mar Rojo para que el pueblo pudiese pasar con los pies secos en el mar. Él levantó muros de agua. Pero cuando Él obra por medio de nosotros, por medio de nuestras actitudes, somos nosotros que reflejamos su gloria, su poder. Y vamos a ver más adelante, aquí en la historia de Nehemías, que cuando el muro fue terminado, las naciones vecinas temieron. ¿Sabe por qué? Por reconocer que Dios había hecho la obra. Dios había hecho la obra. Es bonito, ¿no? Por eso creemos que Dios cumplirá sus planes y actuamos para cumplirlos. Las dos cosas. Actuamos ¿por qué? Porque estamos alertas. Lo hacemos con intensidad. Utilizamos alarmas para proteger todo el pueblo. Y todo eso solo puede funcionar si hay compromiso. Porque la amenaza está allí. El enemigo nos quiere derrumbar. Estamos en una guerra espiritual constante. Pero cuando miramos esa historia, a veces no nos damos cuenta de nuestra propia situación. Y por eso es importante que salgamos un poco de la historia de Nehemías y miremos un poco hacia Cristo, el ejemplo de Cristo. Si lo miramos, vamos a ver que Él conocía la maldad del mundo. Incluso conocía la maldad que estaba en el corazón de las personas que estaban allí. Él, como el propio Dios, el Hijo de Dios, conocía los planes de Dios el Padre. Creía y actuaba para cumplir cada uno de esos planes. Y no por eso, no por conocer todo eso, vivía de una manera imprudente delante de los peligros. ¿No es curioso? Ahora, si hablamos con sinceridad de esa situación, de esos peligros, encontramos en
en nosotros. Uno no, sino muchos problemas. Si somos sinceros. ¿Por qué? Porque ni siempre podemos resistir a estos ataques, a estas tentaciones. Nuestras defensas a veces están tan débiles que parece que estamos de paseo en el mundo, paseando en el campo de batalla. A veces estamos buscando hacer lo que debemos, huir de los peligros, pero no podemos. Caemos. Y cuando pasa eso, aunque veamos la historia y el ejemplo precioso de Nehemías, la historia de Jesús, pero cuando miramos hacia nosotros debemos recordar que Él, Cristo, fue tentado en todo, pero no pecó. Él venció todas las tentaciones. Y ahora dice las Escrituras que Él intercede por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro representante delante de Dios. Por eso, cuando caemos, cuando sufrimos, cuando no podemos evitar, cuando estamos de paso por el mundo y no nos damos cuenta de esa batalla espiritual, cuando el mal que no queremos hacer, lo hacemos, debemos acercarnos a su trono de gracia y pedirle que nos ayude en nuestra pasividad, incluso delante de los peligros. Pedirle que nos dé poder para que nos mantengamos alertas. Pedirle perdón por todas las veces que no hemos actuado como deberíamos. Mis hermanos, en vez de escondernos cuando reconocemos nuestras debilidades, debemos acercarnos a Jesús y decirle: yo sé, Padre, que conoces mis debilidades. Sé que tu gracia me perdona. Y no solamente me perdona, sino que me fortalece para resistir a las acechanzas del enemigo. Padre, ayúdame para que yo tenga una vida de santidad, de alerta constante, ¿no?, en contra de la adversidad. Podemos pedirle a Él que utilice a su pueblo para que nos ayude a protegernos en contra de estos ataques. Hoy, en esta mañana, confiados en Cristo, podemos orar pidiendo a Dios que nuestra obra sea intensa y que podamos ayudar y pedir ayuda siempre que sea necesario. Y que al final de todo eso, todo lo que tenemos por hacer todavía, lo que se pueda reconocer en nuestras actitudes, en nuestras luchas, en las obras que hacemos, no sea que yo soy una persona muy maja, que soy una persona esforzada, sino que mi Dios es bueno, mi Dios es poderoso. Y después de todas nuestras tareas, que aquellos que están alrededor puedan reconocer la gloria de Dios en nosotros, en nuestras obras. Así que vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque tú eres nuestro Dios, el que vence nuestras batallas, el que va delante de nosotros, el que lucha por nosotros. Te damos las gracias porque confiamos en ti, confiamos en tu poder, en tu autoridad. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a actuar de esa manera, a actuar de acuerdo con nuestra fe. Ayúdanos, Padre, a luchar en contra de nuestros pecados, en contra de nuestra pereza, incluso en contra de nuestra falta de sensibilidad espiritual. Danos la capacidad de reconocer el mundo espiritual que está alrededor. Y que podamos estar siempre alertas, conscientes, intensos en la obra, reconociendo que el enemigo está aquí alrededor. Pero tenemos un Dios todopoderoso que obra por medio de nosotros. Padre, ayuda a cada uno de los hermanos de esta iglesia a que sigan luchando sus luchas personales, pero también que tengan el deseo de
gritar, de clamar por ayuda, para que podamos también luchar juntos esa batalla. Bendícenos, Padre. Guárdanos, guarda nuestro corazón y que podamos reconocerte en nuestras luchas, en nuestras batallas, guiándonos, incluso desbaratando nuestros enemigos, incluso ayudándonos a vencer todos los males que luchamos en nuestro día a día. Bendícenos, Padre. Guárdanos en el nombre de Jesús que oramos. Amén.